Mi esposa dijo que necesitaba un matrimonio abierto para sentirse completa, después murió. Daniel nunca imaginó que una conversación de 15 minutos pudiera destruir 8 años de relación. Hasta ese momento, su vida le parecía bastante normal. No perfecta, porque ninguna lo es, pero sí estable. Tenía 34 años, trabajaba como arquitecto en una empresa mediana de Valencia y llevaba 4 años casado con Laura, una mujer a la que había amado desde que ambos eran estudiantes. Vivían en un departamento pequeño pero acogedor cerca del centro. Los fines de semana cocinaban juntos, discutían por tonterías domésticas y hacían planes para el futuro. Desde hacía meses hablaban seriamente de tener un hijo. Laura incluso había empezado a guardar fotos de habitaciones infantiles y nombres para bebés en una carpeta de su teléfono. Por eso, cuando ella le dijo que necesitaban hablar, Daniel jamás pensó que escucharía algo capaz de cambiar por completo la manera en que veía a su esposa. Todo ocurrió un jueves por la noche. Él había llegado cansado del trabajo. Laura estaba sentada en el sofá, inmóvil, con las manos entrelazadas y una expresión extraña en el rostro. No parecía triste exactamente, pero sí nerviosa. Muy nerviosa. ¿Pasó algo?, preguntó Daniel mientras dejaba las llaves sobre la mesa. Ella tardó unos segundos en responder. Necesito hablar contigo de algo importante. Ese tono serio le provocó un pequeño vacío en el estómago. Pensó en problemas de salud, dinero o incluso en algún embarazo inesperado. Cualquier cosa menos lo que estaba a punto de escuchar. Se sentó frente a ella. «Me estás asustando». Laura soltó una risa incómoda. «No quiero que te enojes antes de escucharme». Y ahí fue cuando Daniel empezó a sentir que algo estaba mal de verdad. Ella evitaba mirarlo directamente. Respiró hondo varias veces antes de hablar. «Últimamente he estado pensando mucho sobre nuestra relación, sobre nosotros». Daniel frunció el ceño. «Y te amo. Eso no ha cambiado. Pero siento que nos falta algo». La frase cayó pesada entre ambos. Él se acomodó lentamente en el sillón. «¿Qué significa eso?». Laura dudó otra vez. «Creo que necesitamos salir de la rutina. Podemos viajar más. O mudarnos. No sé». Ella negó con la cabeza. «No me refiero a eso». Y entonces finalmente lo dijo. «He estado pensando en la posibilidad de abrir la relación». Durante unos segundos, Daniel creyó haber escuchado mal. La observó esperando que sonriera o dijera que era una broma absurda, pero eso nunca ocurrió. Laura seguía seria, tensa, esperando una reacción. «¿Qué?», preguntó él al fin. «No hablo de dejarte. Ni mucho menos. Solo, abrir un poco los límites». Daniel sintió una mezcla instantánea de incredulidad y enojo. ¿Abrir los límites? ¿Qué demonios significa eso? Laura intentó mantener la calma. Hay parejas que funcionan así. He leído mucho últimamente. Algunas incluso fortalecen su relación. Él soltó una risa seca. ¿Fortalecerla acostándose con otras personas? No es solo sexo, Daniel. Claro que es sexo. Ella empezó a hablar rápido, como si hubiera ensayado el discurso cientos de veces en su cabeza. Dijo que la monogamia tradicional no funcionaba para todo el mundo. Que el amor podía existir incluso con otras experiencias de por medio. Que confiar realmente en alguien significaba permitirle ser libre sin miedo constante a perderlo. Pero cuanto más hablaba, más distante se sentía Daniel. Era como escuchar a una desconocida. Porque la mujer que él conocía siempre hablaba de formar una familia, de estabilidad, de construir algo juntos. Y ahora estaba sentada frente a él explicándole por qué quería acostarse con otros hombres. No lograba conectar ambas versiones de Laura en una misma persona. ¿Hay alguien más?, preguntó de repente. Ella levantó la vista rápidamente. No. ¿Segura? Sí. Daniel la observó en silencio. Conocía sus gestos. Había vivido con ella demasiados años como para no notar cuando estaba incómoda. Y en ese momento Laura parecía aterrada.
Entonces explícame por qué sale esto ahora. Ella se pasó una mano por el cabello. Porque llevo meses sintiéndome confundida. ¿Confundida de qué? De mí misma. De lo que quiero. Daniel sintió que algo dentro de él empezaba a romperse lentamente. ¿Y descubriste que lo que quieres es estar con otras personas? Laura tardó en responder. Quiero sentirme libre. Aquella frase le dolió más de lo que esperaba. Libre. Como si el matrimonio hubiera sido una cárcel. Nunca te prohibí nada, dijo él con voz baja. Lo sé. Entonces no entiendo. Ella intentó acercarse, pero Daniel se apartó antes de que pudiera tocarlo. El ambiente empezó a volverse más pesado. Laura insistía en que aquello no significaba que él no fuera suficiente. Repetía constantemente que lo amaba y que no quería perderlo. Pero cada explicación sonaba peor que la anterior. Porque para Daniel había una verdad muy simple detrás de todo aquello: si alguien estaba completamente feliz con su pareja, no necesitaba buscar intimidad en otra parte. Era así de sencillo. ¿Y qué pasa si digo que no?, preguntó finalmente. Laura guardó silencio. Ese silencio fue peor que cualquier respuesta. Daniel la miró fijamente. Contéstame. Ella tragó saliva. No lo sé. Sí lo sabes. Laura bajó la mirada. Solo sé que ya no puedo ignorar lo que siento. Aquella frase terminó de destruir la poca calma que le quedaba. Daniel se levantó del sofá. Increíble. No quería lastimarte. Pues lo hiciste. Ella también se puso de pie. Intento ser honesta contigo. ¿Honesta? ¿Después de venir a decirme que quieres acostarte con otros hombres? No lo digas así. ¿Y cómo quieres que lo diga? Laura empezó a llorar. Claro, Daniel ya estaba demasiado herido para sentir compasión en ese momento. Se alejó hacia la cocina intentando respirar con normalidad. Sentía el corazón acelerado y una presión insoportable en el pecho. Todo lo que había imaginado para el futuro empezó a parecer falso de repente. Las conversaciones sobre hijos. Los planes de comprar una casa. Las promesas. Todo. Laura apareció detrás de él unos segundos después. No quería que esto explotara así. Daniel ni siquiera la miró. Yo tampoco quería descubrir que mi esposa sueña con otras personas. Ella volvió a llorar. Y aunque parte de él todavía quería abrazarla y hacer desaparecer aquella discusión, otra parte mucho más fuerte empezó a comprender algo terrible. Tal vez su matrimonio ya había terminado en el momento exacto en que ella hizo aquella propuesta. Y lo peor era que ambos lo sabían. Los días siguientes fueron insoportables. Daniel intentó convencerse de que estaba reaccionando de forma exagerada, pero cada vez que miraba a Laura recordaba la conversación y sentía la misma mezcla de rabia y decepción. Ella actuaba como si todavía hubiera esperanza. Intentaba hablar con él durante el desayuno, le enviaba mensajes mientras trabajaba y buscaba cualquier excusa para acercarse. Pero Daniel ya no podía verla igual. Algo se había roto. Y cuanto más pensaba en todo aquello, más preguntas aparecían en su cabeza. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tantos años? ¿Por qué justo cuando estaban hablando de formar una familia? Cada respuesta posible terminaba llevándolo al mismo lugar. Laura quería algo que él jamás podría darle porque simplemente no compartían la misma visión del amor. Una noche, después de casi una semana de tensión constante, Daniel decidió terminar con la incertidumbre. Laura estaba sentada en la mesa del comedor revisando algo en su portátil cuando él llegó. Tenemos que hablar, dijo con voz firme. Ella levantó la mirada de inmediato. Su expresión mostró una pequeña esperanza que desapareció apenas vio el rostro serio de Daniel. Él se sentó frente a ella. Ya tomé una decisión. Laura cerró lentamente la computadora. Daniel. No quiero una relación abierta. Ella guardó silencio. Y tampoco puedo seguir adelante después de esto. Aquellas palabras la dejaron inmóvil. ¿Qué quieres decir? Daniel respiró hondo. Quiero divorciarme. Laura lo miró como si acabara de decir algo absurdo.
Incluso soltó una pequeña risa nerviosa. No puedes hablar en serio. Si hablo en serio. ¿Vas a destruir nuestro matrimonio solo por una conversación? Daniel sintió un nudo en la garganta. No fue solo una conversación. Me dijiste que necesitas estar con otras personas para sentirte completa. No era eso lo que quería decir. Entonces explícamelo mejor. Laura comenzó a desesperarse. Le recordó todo lo que habían vivido juntos. Los años de universidad, los viajes, las dificultades económicas, las veces que se apoyaron mutuamente cuando nadie más lo hacía. Pero Daniel ya había escuchado suficiente. Precisamente por todo eso duele más, respondió él. Porque yo sí estaba comprometido de verdad con esta vida. Ella empezó a llorar otra vez. Yo también lo estoy. No parece. Laura se levantó de golpe. Solo quería hablar contigo honestamente. ¿Y qué esperabas que hiciera? ¿Agradecerte por decirme que quieres dormir con otros hombres? No entiendes nada. Daniel la miró con cansancio. Entonces explícame qué es lo que no entiendo. Ella abrió la boca, pero no respondió. Porque en el fondo sabía que no existía una manera de explicar aquello sin herirlo. El silencio entre ambos se volvió insoportable. Finalmente Laura habló más bajo. Pensé que me amarías lo suficiente como para intentar comprenderme. Aquella frase terminó de encender algo dentro de Daniel. No uses eso conmigo. Es la verdad. No. La verdad es que quieres cambiar las reglas del matrimonio porque ya no te basta conmigo. Laura negó rápidamente. No se trata de que no sea suficiente. Claro que sí. Ella se cubrió el rostro con las manos. Daniel la observó durante unos segundos y luego dijo algo que llevaba días pensando. ¿Hay alguien más, Laura? Ella bajó lentamente las manos. Ya te dije que no. Y yo ya te dije que no te creo del todo. Laura se ofendió inmediatamente. ¿Ahora soy una mentirosa? No lo sé. Pero esto no aparece de la nada. Ella volvió a sentarse. Parecía agotada emocionalmente. No he estado con nadie. Daniel quiso creerle. De verdad quiso hacerlo. Pero algo en su interior no terminaba de aceptar la situación. Porque nada tenía sentido. Laura insistía en que lo amaba profundamente, pero al mismo tiempo estaba dispuesta a arriesgar el matrimonio por una fantasía que ni siquiera sabía explicar correctamente. Y eso era precisamente lo que más lo destruía. No era solo la propuesta. Era la facilidad con la que parecía dispuesta a poner en peligro todo lo que habían construido juntos. Después de varias horas discutiendo en círculos, Daniel tomó una decisión definitiva. Se levantó, fue a la habitación y comenzó a sacar ropa del armario. Laura apareció en la puerta apenas entendió lo que estaba pasando. ¿Qué haces? Me voy unos días. Ella palideció. No hagas esto. Daniel siguió doblando ropa sin mirarla. Necesito espacio. Podemos arreglarlo. Yo ya no sé si quiero arreglarlo. Laura empezó a llorar con más fuerza. Intentó acercarse para abrazarlo, pero él dio un paso atrás. Aquello le dolió muchísimo a ella. Y también a él. Porque jamás imaginó que llegaría el día en que rechazaría el contacto de la mujer que había amado durante tantos años. Por favor, susurró ella. No tires todo a la basura. Daniel cerró lentamente la maleta. Fuiste tú quien puso todo esto en riesgo. Laura se quedó paralizada. Él tomó las llaves del auto y caminó hacia la puerta. Ella lo siguió desesperadamente. Daniel, por favor. Pero él ya no podía escucharla. No porque no le importara. Sino porque si seguía oyéndola, probablemente terminaría dudando otra vez. Y sabía que no podía permitirse eso. Esa noche se quedó en casa de su mejor amigo, Marcos. Hacía años que no hablaban tan seriamente. Sentados en el balcón, con varias cervezas vacías sobre la mesa, Daniel le contó absolutamente todo. Marcos escuchó en silencio. Cuando terminó, soltó un suspiro largo. ¿Quieres mi opinión sincera? Sí.
Creo que esto empezó mucho antes de que ella te lo dijera. Daniel lo miró. ¿A qué te refieres? No sé, suena como si llevara tiempo pensando en otra vida. Aquella idea le revolvió el estómago. Porque era exactamente el miedo que intentaba ignorar. Los días siguientes fueron rápidos y fríos. Daniel contactó a un abogado. Laura intentó llamarlo decenas de veces. También le envió mensajes larguísimos diciendo que estaba arrepentida, que podían olvidarse del tema y volver a empezar. Pero para él ya era tarde. Porque incluso si ella renunciaba a la idea de la relación abierta, el daño ya estaba hecho. La confianza había desaparecido. Y sin confianza, el matrimonio dejó de tener sentido. Una semana después, Laura recibió oficialmente los papeles del divorcio. Daniel supo que los había leído porque esa misma noche recibió una llamada de ella. Contestó después de varios intentos. Laura estaba llorando. ¿De verdad vas a hacer esto? Daniel cerró los ojos unos segundos antes de responder. Ya lo estoy haciendo. Podemos solucionarlo. No puedo vivir sabiendo que querías algo así. Ya te dije que no importa más. Sí importa. Ella respiraba con dificultad al otro lado de la línea. Te amo. Daniel sintió un dolor horrible en el pecho. Porque todavía la amaba también. Y quizá ese era precisamente el problema. Yo también te amaba, Laura. El silencio que siguió fue devastador. Ella comenzó a llorar aún más fuerte. Pero Daniel, por primera vez en semanas, sintió algo parecido a claridad. Dolía. Dolía muchísimo. Sin embargo, en el fondo entendía que había decisiones que cambiaban una relación para siempre. Y aquella había sido una de ellas. El divorcio avanzó más rápido de lo que Daniel esperaba. Tal vez porque ninguno tenía hijos y ambos estaban demasiado agotados emocionalmente para convertir la separación en una guerra interminable. Aún así, cada trámite se sentía como otro golpe directo al pecho. Firmar documentos, dividir muebles, cancelar cuentas compartidas. Todo parecía ir borrando poco a poco la vida que habían construido juntos. Laura seguía intentando acercarse. A veces le escribía mensajes larguísimos durante la madrugada. Otras veces simplemente enviaba un té extraño y desaparecía por días enteros. Daniel rara vez respondía. No porque fuera cruel, sino porque cada conversación terminaba haciéndolo retroceder emocionalmente. Y él necesitaba avanzar. Los primeros meses solo sobrevivió en piloto automático. Trabajo. Dormir. Volver al trabajo. Salir ocasionalmente con Marcos para distraerse. Nada más. Pero poco a poco empezó a notar algo extraño, el dolor ya no era tan insoportable como al principio. Seguía presente, claro. Había momentos en los que veía una pareja caminando por la calle y sentía un vacío horrible. O entraba a una cafetería y recordaba que Laura siempre pedía el mismo tipo de café. Sin embargo, ya no se despertaba cada mañana pensando inmediatamente en ella. Y eso lo sorprendió. Porque durante semanas había creído que jamás volvería a sentirse normal. Una noche cualquiera, mientras revisaba distraídamente sus redes sociales, recibió un mensaje inesperado. Era de Sofía. Una mujer a la que conocía desde hacía años de manera superficial. Habían coincidido varias veces en reuniones de amigos, pero nunca habían hablado demasiado. Ella vivía en Sevilla y trabajaba como ilustradora freelance. El mensaje era simple. Hace mucho que no sé de ti, ¿cómo estás? Daniel estuvo a punto de ignorarlo. No tenía energía para conocer gente nueva ni para iniciar conversaciones incómodas. Pero al final respondió por cortesía. Y sin darse cuenta, empezaron a hablar casi todos los días. Al principio eran conversaciones simples. Películas. Trabajo. Música. Anécdotas absurdas. Pero Sofía tenía algo diferente. No intentaba impresionarlo ni hacer preguntas invasivas. Hablaba con naturalidad, con calma, como si no esperara nada de él. Y después de tantos meses sintiéndose emocionalmente agotado, aquello se volvió extrañamente reconfortante.
Daniel empezó a esperar sus mensajes. Le gustaba hablar con ella después del trabajo. Le gustaba cómo se reía de sus bromas malas. Le gustaba que nunca intentara empujarlo a contar cosas que claramente todavía le dolían. Con el tiempo, terminaron haciendo videollamadas. Y ahí fue cuando Daniel notó algo más. Sofía era hermosa. Pero no de una forma exagerada o artificial. Tenía una sonrisa tranquila, ojos oscuros muy expresivos y una manera relajada de hablar que hacía sentir cómodo a cualquiera. Lo más importante era otra cosa. Con ella, Daniel no sentía ansiedad. No sentía necesidad de defenderse. No sentía miedo. Simplemente estaba tranquilo. Después de varios meses hablando, Sofía le propuso visitarla en Sevilla. Daniel dudó bastante antes de aceptar. Parte de él todavía sentía culpa por siquiera pensar en otra mujer después de Laura. Aunque estuvieran divorciados, emocionalmente seguía sintiendo que algo dentro de él permanecía atado al pasado. Pero finalmente decidió ir. Y ese viaje cambió muchas cosas. Desde el momento en que Sofía lo recibió en la estación, Daniel sintió una conexión inmediata. Pasaron el fin de semana caminando por la ciudad, visitando museos, riéndose de tonterías y hablando durante horas. No había tensión. No había juegos emocionales. Todo fluía de manera natural. La última noche, mientras cenaban en una terraza pequeña iluminada por luces amarillas, Sofía lo miró fijamente. «Todavía estás lastimado, ¿verdad?» Daniel tardó unos segundos en responder. «Sí». Ella asintió lentamente. «Se nota un poco». ¿Eso es malo? No. Solo significa que necesitas tiempo. Aquella respuesta le pareció increíblemente madura. Laura, en cambio, siempre había querido resolver las discusiones inmediatamente, incluso cuando ninguno estaba emocionalmente preparado. Con Sofía todo era distinto. Más tranquilo. Más honesto. Cuando Daniel regresó a Valencia, siguieron hablando constantemente. Y aunque ninguno quiso ponerle una etiqueta inmediata a lo que estaban construyendo, era evidente que algo importante estaban haciendo entre ellos. Por primera vez en mucho tiempo, Daniel volvió a sentirse ilusionado. Y eso le daba miedo. Porque sabía perfectamente lo fácil que era perderlo todo. Unas semanas después ocurrió algo que no esperaba. Laura volvió a llamarlo. Esta vez él contestó casi por reflejo. Su voz sonaba extraña. Agotada. ¿Dónde estás?, preguntó ella. En casa. Laura guardó silencio unos segundos. Vi las fotos. Daniel entendió inmediatamente de qué hablaba. Durante el viaje había publicado algunas imágenes de Sevilla. Paisajes, restaurantes y lugares turísticos. En ninguna aparecía Sofía directamente, pero era bastante evidente que no había viajado solo. Ah, respondió él simplemente. Laura soltó una risa amarga. Te recuperaste rápido. Daniel apoyó la cabeza contra la pared. No fue así. Claro que sí. Laura. ¿Ya estás enamorado de ella? Él cerró los ojos. No sabía qué responder. Porque todavía no entendía exactamente lo que sentía. Pero sí sabía una cosa, cuando hablaba con Sofía sentía paz. Y hacía muchísimo tiempo que no sentía eso. Estoy intentando seguir adelante, dijo finalmente. Laura comenzó a llorar al otro lado de la línea. Entonces sí me reemplazaste. Aquella frase lo molestó. No eres un objeto que se reemplaza. Pues parece que sí. Daniel respiró hondo. Fuimos nosotros quienes terminamos esto. No tenía que terminar así. Él permaneció en silencio. Porque discutir otra vez sobre lo mismo ya no tenía sentido. Laura siguió hablando entre lágrimas. Dijo que había cometido un error. Que había arruinado su vida por una idea estúpida. Que jamás imaginó que Daniel realmente sería capaz de dejarla. Y esa confesión le hizo entender algo importante. Ella creyó que siempre tendría el control de la situación. Pensó que podía abrir aquella puerta y luego cerrarla cuando quisiera. Pero las relaciones no funcionaban así.
Hay cosas que, una vez dichas, ya no pueden retirarse. Todavía podemos arreglarlo, susurró Laura. Daniel miró por la ventana de su departamento. La ciudad estaba completamente oscura. Y por primera vez desde el divorcio sintió que el pasado empezaba a quedarse realmente atrás. No, Laura. Ella volvió a llorar. Te extraño muchísimo. Daniel sintió tristeza. Una tristeza profunda y silenciosa. Porque una parte de él siempre iba a querer a la mujer que ella había sido antes de todo aquello. Pero esa versión ya no existía. Y probablemente nunca volvería a existir. Espero que algún día estés bien, dijo él finalmente. Laura tardó varios segundos en responder. Ojalá no hubiera destruido nuestra vida. Después de eso, la llamada terminó. Daniel dejó el teléfono sobre la mesa y permaneció inmóvil durante un largo rato. Luego abrió la conversación con Sofía. Ella le había enviado una foto absurda de un gato durmiendo encima de su computadora. Daniel sonrió sin darse cuenta. Y en ese instante comprendió algo muy simple. No estaba olvidando a Laura porque hubiera dejado de amarla de un día para otro. La estaba dejando atrás porque había conocido una manera más tranquila y sana de sentirse querido. Pasaron casi 3 meses desde aquella llamada. La relación entre Daniel y Sofía se volvió oficialmente seria poco después. No ocurrió de manera dramática ni con grandes declaraciones. Simplemente un día ambos entendieron que ya actuaban como pareja. Sofía empezó a viajar más seguido a Valencia. Daniel también iba a Sevilla cuando podía. Todo avanzaba despacio, pero de forma estable. Y eso era precisamente lo que más valoraba después del caos que había vivido con Laura. Por primera vez en años sentía tranquilidad emocional. No tenía que interpretar silencios extraños. No había discusiones constantes. No existían juegos psicológicos ni amenazas disfrazadas de honestidad. Con Sofía podía hablar de cualquier cosa sin miedo a que la conversación terminara destruyendo su mundo. Y aunque todavía cargaba ciertas inseguridades por lo ocurrido en su matrimonio, empezaba a creer que quizás sí era posible volver a confiar en alguien. Entonces apareció la verdad. Fue un martes por la tarde. Daniel estaba trabajando cuando recibió un mensaje inesperado de un número desconocido. Necesito hablar contigo sobre Laura. Es importante. Al principio pensó en ignorarlo, pero algo le produjo mala espina. Terminó respondiendo y acordaron verse esa misma noche en una cafetería. La persona que apareció fue un hombre llamado Iván. Daniel lo reconoció inmediatamente por algunas fotos antiguas de redes sociales. Era un excompañero de trabajo de Laura. Después de unos minutos incómodos, Iván soltó la bomba. Laura había tenido una aventura antes de pedir abrir el matrimonio. Daniel sintió que el cuerpo se le enfriaba por completo. Según Iván, la relación llevaba varios meses ocurriendo a escondidas mientras él todavía seguía casado con ella. Y cuando Laura propuso la relación abierta, en realidad solo estaba intentando legitimar la infidelidad para dejar de sentirse culpable y poder continuar sin ocultarse. Cada palabra que escuchaba le producía una mezcla horrible de rabia y humillación. Pero lo peor fue descubrir que Laura incluso había hablado de él con aquel hombre. Había dicho que Daniel era demasiado tradicional, que seguramente jamás aceptaría algo así, pero que intentaría convencerlo porque no quería perder la estabilidad económica y emocional que él le daba. Daniel sintió ganas de levantarse e irse inmediatamente. Le costaba respirar. Todo el dolor que había intentado superar regresó de golpe. No porque siguiera enamorado de Laura, sino porque acababa de entender que la persona a la que dedicó años de su vida le había mentido incluso durante las últimas conversaciones donde fingía arrepentimiento. Cuando llegó a casa esa noche, Sofía notó inmediatamente que algo estaba mal. Daniel le contó toda la verdad. Ella escuchó en silencio, sentada junto a él en el sofá. Y cuando terminó, simplemente tomó su mano. Sin discursos. Sin dramatismo. Solo estuvo ahí. Aquello lo afectó más de lo que esperaba. Porque en ese instante comprendió la enorme diferencia entre una relación basada en manipulación emocional y una basada en apoyo real. Durante los días siguientes intentó procesar toda la información.
Y justo cuando pensaba que no podía sorprenderse más, Laura volvió a aparecer. Se presentó frente a su departamento sin avisar. Tenía ojeras profundas, el cabello desordenado y una expresión completamente destruida. Daniel apenas abrió la puerta cuando ella comenzó a llorar. «Necesito hablar contigo». Él dudó unos segundos antes de dejarla entrar. Laura parecía otra persona. Ya no quedaba nada de la seguridad arrogante que había mostrado meses atrás cuando hablaba de libertad y nuevas experiencias. Ahora solo parecía desesperada. Finalmente confesó todo. Admitió que sí había estado viéndose con otro hombre mientras seguían casados. Dijo que al principio creyó estar enamorada, pero que todo terminó siendo una fantasía absurda. Después del divorcio se había ido a vivir con él. Y ahí empezó el infierno. Según Laura, aquel hombre era manipulador, agresivo psicológicamente y completamente distinto a la imagen que mostraba al inicio. Con el tiempo empezó a humillarla constantemente, a desaparecer durante días y a tratarla como si solo fuera alguien temporal en su vida. Hasta que finalmente la echó del apartamento sin ninguna consideración. Daniel escuchaba todo en silencio. No sentía satisfacción. Tampoco felicidad. Solo un cansancio enorme. Laura lloraba mientras hablaba. Dijo que había destruido su vida por una aventura vacía. Que nunca valoró realmente lo que tenía hasta perderlo. Y entonces dijo algo que terminó de romper cualquier compasión que aún quedaba en Daniel. «Quiero volver contigo». Él la miró incrédulo. «¿Después de todo esto?» «Sé que no lo merezco, pero todavía te amo». Daniel negó lentamente con la cabeza. «¿No amas? ¿Tienes miedo de estar sola?» Aquella frase la hizo llorar todavía más fuerte. Intentó acercarse a él, pero Daniel se apartó inmediatamente. «Ya no puedes arreglar esto, Laura». Ella empezó a desesperarse. Le recordó todos los años juntos. Le juró que cambiaría. Dijo que haría terapia, que eliminaría a cualquiera de su vida si eso significaba recuperarlo. Pero Daniel ya no sentía nada parecido a esperanza. Porque finalmente veía toda la situación con claridad. Laura no había destruido el matrimonio por confusión. Lo destruyó por egoísmo. Y ahora solo quería regresar porque la realidad había sido mucho peor de lo que imaginó. «Estoy con alguien más», dijo él finalmente. Laura se quedó inmóvil. ¿Con ella? Daniel asintió. El rostro de Laura cambió inmediatamente. La tristeza se transformó en rabia. «No puedes amarla más que a mí». «No se trata de eso». «Sí se trata de eso». Daniel respiró hondo intentando mantener la calma. «Se trata de que ella nunca me hizo sentir insuficiente». Laura comenzó a llorar otra vez, pero ahora había enojo en cada palabra. Dijo que Sofía solo estaba aprovechándose de él. Que ninguna mujer iba a quererlo de verdad como ella lo había querido. Daniel ya estaba agotado de escuchar aquello. Se dirigió hacia la puerta y la abrió. «Tienes que irte». Laura lo miró completamente destruida. ¿De verdad este es el final? Daniel tardó unos segundos en responder. El final ocurrió hace mucho tiempo. Ella salió del departamento llorando. Y Daniel cerró la puerta sintiendo una mezcla extraña de alivio y tristeza. Esa misma noche abrazó a Sofía durante varios minutos sin decir absolutamente nada. Ella tampoco preguntó demasiado. Simplemente lo acompañó en silencio. Y mientras permanecía allí, Daniel entendió algo importante. A veces el amor no termina por falta de sentimientos. Termina porque la confianza, una vez rota de verdad, jamás vuelve a ser la misma. Meses después, ya mucho más tranquilo, Daniel dejó de pensar constantemente en todo lo ocurrido. Seguía considerando aquella etapa como una de las experiencias más dolorosas de su vida. Pero también entendía que había aprendido algo valioso. No puedes construir un futuro sano con alguien que solo te valora cuando finalmente te pierde. Y aunque todavía le costaba creer en algunas cosas, había dejado de vivir atrapado en el pasado. Porque al final, después de toda la destrucción, el enojo y las mentiras, descubrió que seguir adelante no significa olvidar.
Significa aceptar que ciertas personas solo forman parte de un capítulo de tu vida, no de toda la historia.